Hoy continuamos con el tema, el propósito de la palabra inspirada y escrita de Dios. Por favor, puede abrir su Biblia en Segunda a Timoteo. Capítulo 3. Versículos 14 y 17. Y luego leemos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Es un texto bastante conocido por todos nosotros. Dice acerca de la Biblia. Leo en la Nueva Traducción Viviente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios usa las escrituras para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Nueva Traducción Viviente es un poco más clara. Nos dice en un lenguaje actual: es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra de Él para preparar y capacitar a su pueblo, es decir, a nosotros, para que haga toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Pedro también se está refiriendo a las Escrituras. Leo en la Nueva Traducción Viviente el versículo 20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. El 21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte del Señor. Bien, en una corta palabra, lo que Pablo le hizo saber a Timoteo y lo que Pedro le está haciendo saber a quienes él les escribe, es sencillamente diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. En ambos versículos se nos dice que Dios, por inspiración, le reveló a aquellos hombres que él escogió para que escribieran la Biblia, todo el contenido que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces leemos que Pedro habla diciendo que los hombres que escribieron la Biblia no son los autores,
de la Biblia, sino sencillamente los escritores. Que el contenido de Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia es palabra que proviene de Dios. Igualmente Pablo le está diciendo a Timoteo que la Biblia nos ha sido dada a nosotros por inspiración, lo que quiere decir que la Biblia viene a ser la revelación especial o sobrenatural que Dios le da al hombre. En primer lugar, Él se manifiesta al hombre a la conciencia humana. Por la conciencia, usted y yo sabemos que hay un Dios. Y luego, por la creación, Él da evidencia a nuestra conciencia que ciertamente Dios existe. Los hechos de una obra son la firma de su autor. Así que la creación es un testigo que dice hay un Dios. Y a través de la creación Dios le da a conocer al hombre algunas de sus cualidades, como su poder, su sabiduría, entre otras. Pero la conciencia no nos dice todo acerca de Dios. Lo único que nos dice es que hay un Dios. Lo otro que nos dice la conciencia es lo que está bien y lo que está incorrecto. Y cuando actuamos de acuerdo a las leyes de Dios escritas en nuestra conciencia, las leyes morales de Dios, entonces la conciencia nos dice y nos juzga a nosotros: hiciste lo incorrecto. Comenzamos a tener el sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa desaparece una vez que recibimos el perdón del Señor. Entre tanto, el sentimiento de culpa está allí y el sentimiento de culpa atormenta a la persona. Siempre va a venir el recuerdo de lo que hizo. Hay personas que se han vuelto locas por medio del sentimiento de culpa, porque eso les acusa, es una voz interna y esa voz les atormenta. Algunos psiquiatras, algunos psicólogos ayudan a la gente a vivir con su problema de culpa. Entonces le dan sus medicamentos y la persona vive sedada, vive dopada, vive drogada. Y ese sentimiento de culpa, la única forma de sanarse es a través del perdón del Señor. Lo otro es que el sentimiento de culpa también se cura cuando hay casos en que la persona fue agredida, la persona le hicieron algún daño y debido a eso se resintió. Y entre tanto esté resentida, se va a sentir culpa, porque la culpa aparece tan pronto nosotros hacemos lo malo. En sí el sentimiento de culpa no es malo, sino es que nos está diciendo a nosotros: fallaste. Si no tuviéramos interiormente una voz que nos dijera fallaste, imagínese, nosotros no tendríamos moral. Seríamos como los animales. Fíjese que los perros, por ejemplo, ellos no tienen moral.
A ellos lo mismo, le da lo mismo que los veamos allá en la calle teniendo relaciones, como le da lo mismo que los veamos allá en el patio de la casa teniendo relaciones con la hembrita. Ellos no sienten pena, ellos no sienten vergüenza, por dar un ejemplo. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay personas que usted los ve, por ejemplo, que cuando están en la playa exhiben todos sus atributos, todo su cuerpo, tanto hombres como mujeres. Entonces, mientras están en la playa no les da vergüenza. Pero fíjense, cuando están entre la gente, fuera del sector de desnudismo, ¿lo ve usted que? Si son cristianos, usan la ropa más larga. Si son hombres, se ponen vestido entero. Porque de alguna manera la conciencia les está dando a comprender lo que está correcto y lo que no está correcto. Mientras está en la playa, la conciencia está dormida. Aquí no hay moral. Pero allá afuera no puedes hacer lo mismo. Allá afuera tienes que saber cómo vas a andar, porque allá afuera hay un código. Allá afuera la gente te va a mirar y te va a decir, ¡ey, ey, ey! Y eso. Entonces imagínese usted si nosotros no tuviéramos una voz que nos dijera interiormente, hiciste lo incorrecto. Pero esa voz también nos dice a nosotros, cuando hacemos lo correcto, hiciste lo que es agradable delante de Dios. Note que cuando nosotros hacemos lo correcto, tú no sientes culpa. ¿Qué sientes? Todo lo contrario. Sientes tranquilidad, sientes paz, sientes alegría. ¿O me equivoco? Nadie siente culpa cuando hace lo que es correcto. Nadie. Absolutamente nadie. Yo pienso que de pronto, aunque me estoy saliendo del tema, hablando de algo que no tenía en mente, parece que va a haber necesidad de estar enseñando en la iglesia sobre sanidad interior. Temas como, por ejemplo, cómo ser libre del sentimiento de culpa. Porque hay cristianos en la iglesia, gente que verdaderamente es convertida a Cristo, gente que le pidió perdón al Señor, gente que Dios la perdonó, pero aún igualmente se sienten culpables como si no hubieran recibido el perdón. Se sienten culpables. ¿A qué se debe eso? Puede ser que la persona no ha querido creer que ha sido perdonada. Porque nosotros tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice. Que si reconocemos que somos pecadores y si confesamos nuestros pecados, confesión como resultado de un arrepentimiento, confesión como resultado de una determinación de no volver a hacer otra vez lo que la ley de Dios nos dice que es incorrecto. Aunque humanamente para el hombre sea correcto. Porque hay cosas que el hombre ha dicho, Dios, tú te equivocaste. Esto es correcto, no incorrecto. Es correcto que el hombre viva en adulterio. Es correcto que el hombre viva en unión libre. Es correcto que el hombre tenga relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Es correcto que el hombre o parejas de un mismo sexo adopten niños, se casen. Así que vamos a hacer un lado lo que tú has establecido como incorrecto. Es correcta la corrupción. Entonces, estamos en un mundo en que lo correcto es lo que ante Dios es pecado. Y eso se ha filtrado. Y por eso es que usted ve que hay creyentes
que han sido arrastrados por la corriente de este mundo en este tiempo. Porque han dejado a un lado el código moral de Dios. Y cuando se deja de lado el código moral de Dios, cuando no se le presta atención, esa persona está asesinando su conciencia. Está haciendo lo que hizo Herodes, el que cogió y le mandó a mochar la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué le decía Juan el Bautista a Herodes? No te es lícito tener por esposa a la que es la esposa de tu hermano. Esa mujer era la esposa del hermano de Herodes. Entonces este vino, como hacen mucho, y cogió y se la quitó y se la trajo como mujer de él. Y Juan el Bautista era la voz de la conciencia para Herodes. Y cada vez que Juan el Bautista veía a Herodes, ahí estaba la voz de Dios hablándole a la conciencia. Pero el día que mató Herodes a Juan el Bautista, dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Mató la voz de su conciencia. Ya nadie le decía, estás mal. Nadie le decía, no te es lícito. Por eso a veces es bueno, hermano, que nosotros también nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Vengamos a la presencia de Dios y le digamos, redargúyeme. Porque ¿quién de los hombres conocerá, hermanos, sus propios errores? Mire, cuando el pecado se convierte en una práctica, eso mata, calla la voz de la conciencia. La persona puede que sea dada al chisme y vive en la práctica de la calumnia y todos los pecados asociados con el chisme, con la calumnia. Y es normal para esa persona, no se da cuenta que está calumniando a otro, está levantando falsos testimonios, es incorrecto. Y usted lo ve a veces que lo festeja con otras personas. Poniendo un ejemplo. Por ejemplo, que se pegó tremenda borrachera. Una vez yo pasaba por X parte y escuché accidentalmente. Usted sabe que ahora mismo no hay conversaciones privadas, porque todo lo que se habla se escucha. Entonces la gente va en la calle con el celular respondiendo y todo el que va al lado escucha lo que está hablando. Y entonces, hombre, te perdiste. No. ¿Por qué no fuiste, hombre? Imagínate 3 cajas de cerveza. Una de whisky de no sé qué cosa. Marca no sé qué cosa, sello tal, sello negro, algo así. Llegué a la casa, pero bien sabroso. De la que te perdiste. Para esa persona, su conciencia no le está diciendo, estás mal. Estás destruyendo tu organismo. Estás destruyendo la economía de tu hogar. Estás destruyendo tu casa, tu familia. Estás adorando a través de esta práctica al Dios vacuo. Y todo lo relacionado, su conciencia no le dice. ¿Por qué? Porque ya le mochó la cabeza. La costumbre, la práctica. La práctica, por ejemplo, en la mentira piadosa, lleva a la persona a que se conviertan en un mentiroso. Y ya ni siquiera la persona se da cuenta que mienta, sino que se convierte la mentira en parte de su vida. Ya asesinó su conciencia. Y por eso es bueno que cuando nosotros estemos escuchando la palabra del Señor y de pronto sentiste como que si el predicador te está tirando a ti la palabra, no mires al predicador, hermano, no mires al predicador, hermano. No es el predicador. Acabamos de leer que la palabra, una de las acciones que dice, ¿es útil para qué?
para hacernos ver lo malo que hay en nosotros e indicarnos el camino de la corrección. Esteban, el primer diácono, o uno de los primeros 7 diáconos, el primer mártir de la iglesia del Señor, fue el primero que asesinaron por predicar a Cristo. Él estaba predicando la palabra y el Espíritu Santo a través de él le dijo a las personas que estaban escuchando el pecado que ellos habían cometido. Habían crucificado a Jesucristo. Vamos un momentico al libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 7. Déjenme ver el versículo para resumir, porque este es un texto bastante largo. Vamos a leer desde el versículo 52. Hechos capítulo 7, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros antepasados y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han entregado y han matado? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardan. ¿Qué dice el 54? Oyendo estas cosas, ¿se qué? ¿En dónde? Y crujían los dientes llenos de ira. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron unas contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esta fue la actitud que asumieron las personas al ser redargüidas por la palabra de Dios y convencidas de sus pecados. Ellos, en lugar de decir: Dios mío, hice lo malo, vengo ante ti, perdóname, cogieron piedra y levantaron a piedra al predicador y lo mataron. Se enfurecieron. Se enfurecieron. Ahora, más adelante, o unos capítulos atrás, se nos habla de el primer sermón de Pedro. Capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Allí Pedro está predicándole a los judíos. Y Pedro en la predicación les está hablando del pecado de ellos. Crucificaron a Jesús. Y a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 32, ¿cuál fue la reacción de esas personas cuando fueron redargüidas por la palabra y convencidas de su pecado? ¿Qué dice el versículo? Al oír esto, ¿qué? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean perdonados sus pecados. Entonces fíjese, en los 2 versículos que hemos leído,
dos clases de actitudes. Una actitud correcta ante Dios y una actitud incorrecta. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque al igual que aquellas personas, la palabra de Dios siempre, cuando viene, nos va a hablar a nosotros de aquellas cosas que están incorrectas, pero también nos va a hablar de aquellas cosas que están correctas. Y de nosotros depende cuál es la actitud que debemos asumir. Algunas personas no cogen piedra y la lanzan cuando por la palabra el Señor les confronta con su pecado, cualquiera que esté cometiendo. Y se enojan contra el predicador, se van de la iglesia para otra iglesia, donde allá no escuchen una palabra que les redarguya de su pecado. Toda la persona, hermano, que no quiera arrepentirse de su pecado, hay personas que tú las ves que practican el adulterio y no quieren renunciar y son cristianos. Y cuando el Señor les confronta, entonces de esa iglesia se van para otra iglesia. Y están bien en la otra iglesia, pero cuando viene otra vez la palabra y habla sobre ese pecado que está realizando esa persona, se van de allí para otra iglesia y usted ve que pasan de iglesia en iglesia. Hay veces que nosotros reaccionamos con soberbia como aquellas personas y nos enojamos contra el pastor, no nos vamos de la iglesia, pero mantenemos al pastor a distancia y estamos enfurecidos contra el pastor. Señor, trae otro pastor a la iglesia. Alguien se fue de la iglesia y le preguntaba en ese entonces a los miembros, al pastor Raúl, al hermano Erasmo y otros, ¿todavía tienen ahí al loco ese de Humberto como pastor? Y lo único que yo quería era que él fuera libre de un problema del cual todavía no se ha liberado. Un demonio que no le permitió terminar sus estudios, que no le permitió casarse, y ahí está, ya es un anciano, cuidado por su hermana, su sobrino, es un estorbo. Me lo encontré no hace mucho, creo que fue el año pasado, llorando me lo dijo. Hermano, quiero pedirte perdón, porque si yo hubiera aprovechado la oportunidad que Dios me dio en ese entonces, yo no entendí que era Dios. Yo me enfurecí contra ti, sin saber que era Dios que me quería hacer libre. Si yo hubiera aprovechado, yo hubiera tenido mi esposo, hubiera tenido mis hijos, yo hubiera terminado una carrera. Pero aquí todavía estoy con esta situación. A veces es bueno, hermano, cuando nosotros, la palabra nos hace sentir culpables. Cuando Dios usa la conciencia y nos hace saber que está correcto o incorrecto, debemos de actuar a la manera de aquellos hombres. Vinieron a Pedro, dando a comprender, oriéntanos, indícanos qué debemos hacer. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse. Mientras que los otros tomaron piedra y lanzaron piedra. Entonces, la revelación de Dios vino primero a la conciencia. La conciencia nos dice hay un Dios. Lo único que el hombre tiene que ser es sencillamente reconocer que hay un Dios, no creer, porque la verdad de la existencia de Dios está en nuestra conciencia. La conciencia nos dice hay un Dios. Lo único que tenemos que hacer es reconocer. Y lo segundo, la conciencia nos refiere acerca del código moral de Dios. Ya no dice lo que es correcto y lo que no es incorrecto hasta cierta medida, no todos. Por eso se hace necesario la revelación escrita.
Porque lo que no nos dice la conciencia, nos lo dice Dios en la palabra. Fíjese que hay una parte de las Escrituras donde se dice que los que recibieron la ley de Dios van a ser juzgados conforme a la ley. Y viene la pregunta, ¿y los que no conocieron la ley de Dios? Porque la ley de Dios vino con Moisés, pero los de la época que vivieron desde Moisés hacia atrás, ellos no tuvieron una ley de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Serán juzgados por su conciencia, porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Así que no hay excusa. Pero mayor castigo, dice la palabra, tendrán aquellos que conociendo la ley de Dios, es decir, las Escrituras, hicieron caso omiso a ella. No solo tienen la ley de la conciencia, tienen también el Evangelio. Y recibirán mayor castigo. Y dice la palabra, porque el que sabe hacer lo bueno y sabiéndolo hacer, no lo hace, ¿qué más dice? ¿Cómo? Se le es contado como pecado. Y un pecado que trae mayor castigo que cualquier otro. Por eso la palabra dice, no seas oidor olvidadizo. Entonces, como la conciencia no nos dice todo, sino únicamente hay un Dios y nos redarguye con respecto al código moral de Dios, pero no nos habla de todo lo relacionado a la ley de Dios, se hace necesario las Escrituras. Y como la naturaleza, el universo, es decir, la creación, no nos dice sino una parte de Dios y no todo, se hace necesario las Escrituras. Entonces Dios nos da a nosotros la Biblia. Y a la Biblia se le conoce como la revelación especial de Dios. ¿Por qué revelación especial? Porque se refiere a aquellas verdades específicas de Dios. Aquello que no dice la conciencia, aquello que no dice la naturaleza, nos los da a conocer el Señor a través de su palabra escrita. Ahora, ¿cómo nos vino a nosotros esta segunda revelación? ¿Cómo Dios hizo que llegara a nosotros su palabra? Se nos dice que fue por el método de la inspiración. La palabra de Dios vino por inspiración a los hombres que Dios eligió para que escucharan su palabra y para que escribieran lo que nosotros tenemos como Biblia. Los libros que usted tiene, la Biblia cristiana evangélica, contienen los libros que son inspirados. Hay una Biblia católica, esa contiene otros libros que no están dentro del canon de la Biblia hebrea. Lo que usted tiene como Biblia es una copia de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento porque no creen en el Mesías. Pero la Biblia cristiana hebrea tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el original traducido del hebreo a nuestro idioma y a otros idiomas. Y el Nuevo Testamento traducido del griego a nuestro idioma y a otros idiomas. ¿Por qué el Nuevo Testamento es traducido del griego? Porque no se conoce sino un solo libro del Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo, Mateo. Entonces por eso se dice que el Nuevo Testamento fue escrito en griego.
porque se sacó de una traducción llamada la Septuaginta, una traducción del hebreo al griego de la época de Alejandro Magno. Él mandó a hacer una biblioteca enorme en la ciudad de Alejandría y pidió a todas las naciones que hacían parte de su reino que hicieran un volumen de su historia. Y entonces los judíos incluyeron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama la Septuaginta. Es la versión griega, la primera traducción de la Biblia, del hebreo al griego. Y de allí se traduce entonces el Nuevo Testamento a todos los idiomas conocidos. Y el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, los libros inspirados, porque hay libros que no son inspirados, como Tobías, Judí, Barak. Son 7 libros que tiene la Iglesia Católica. Son historias, cosas que fueron ciertas, que sucedieron, pero que no son inspirados. Pero que los católicos los metieron allí sencillamente porque hace parte de la historia de los judíos. Pero no son libros bíblicos. Se le llama libros no canónicos. ¿Cuáles son los libros no canónicos? Cuando usted escuche esa palabra, sencillamente son los libros que no son inspirados. Ahora, ¿qué es inspiración? Nosotros entendemos por inspiración en nuestro idioma aquel momento en el cual por lo menos tenemos la facultad para componer una canción, componer un verso. Vemos, por ejemplo, la naturaleza y eso nos inspira y comenzamos entonces a escribir lo que mentalmente nosotros estamos percibiendo en ese momento de lo que estamos viendo. Pero en las escrituras, inspiración divina es otra cosa. No es lo mismo. Entonces Dios se revela en las escrituras, es decir, Él quita el velo que oculta su misterio. Aquello que no revela la conciencia y que no revela la naturaleza o el mundo, Dios lo da a conocer a través de hechos y palabras en la Biblia. Dios utilizó un tiempo de 1500 años en la historia de los hombres para que se escribiera este libro, la Biblia. Es el libro que más tiempo ha durado para escribirse. Imagínense, 1500 años. Incluye el tiempo desde Adán, la venida de Cristo. Desde Adán hasta Cristo ocurrieron 4000 años aproximadamente. En el calendario bíblico, nosotros estamos en el año 6000 y tanto. Desde Cristo hasta nuestra época han corrido más de 2000 años. Y Dios utilizó de esos 6000 años 1500. Y durante esos 1500 Dios utilizó 40 personas de distintas procedencias, de distintas culturas, de distintas épocas, para que se escribiera, por ejemplo, el libro de Génesis. ¿Quién escribió la historia de Adán y Eva, de la descendencia de Adán y Eva?
¿Quién escribió la historia de Noé? No fue Moisés. Moisés recopiló esa historia y escribió los 5 primeros libros de la Biblia. A Moisés Dios le da el Éxodo hasta Deuteronomio. ¿Quién escribió la historia de Abraham? Posiblemente los escritores de esa época fueron Adán, tal vez el mismo Noé, tal vez el mismo Abraham. En cada época Dios iba escogiendo personas a quienes inspiraba para que escucharan su palabra y la escribieran. Por inspiración se quiere decir que la Biblia es el pensamiento de Dios. Grabes eso. La idea de inspiración es: la Biblia es el pensamiento de Dios. No es la palabra humana. El pensamiento de Dios fue inspirado. Inspiración quiere decir exhalar. Exhalar es soplar. La Biblia dice: y sopló Dios aliento en el cuerpo que creó, y ese cuerpo fue un ser vivo. Inspiración es el soplo de Dios. Inspiración es la palabra que salió de la boca de Dios. La idea que salió de la boca de Dios. Posiblemente las palabras que están aquí escritas no fueron las mismas que escucharon los escritores, pero sí la idea que ellos recibieron cuando escucharon la palabra de Dios. Porque es que los escritores de la Biblia escribieron cada uno en su propio estilo, de acuerdo a su capacidad. Una cosa es la capacidad de una persona que estudió lingüística. Conoce más el idioma que cualquiera otra persona, incluso que un licenciado en educación. Una cosa es el conocimiento que tiene una persona que es un editor. García Márquez, el Nobel colombiano en la literatura. Ese hombre era periodista, tremendo periodista, pero sin embargo, cuando escribió 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, y las otras novelas o libros de él, necesitó de un editor. Y esa persona tomó lo que escribió y tal vez hasta puso la idea que el escritor en su borrador tenía con otras palabras. Entonces, ¿qué hicieron los escritores de la Biblia? Adán recibió, por así decir, la palabra, pero posiblemente no escribió lo mismo que escuchó, sino que escribe la idea de acuerdo a lo que Dios le hizo saber. Entonces, por inspiración es sencillamente que el Señor dio a conocer el pensamiento de Él a esos 40 escritores de la Biblia. Ellos escucharon la palabra y luego la escribieron. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos dos cosas: la palabra de Dios, el soplo de Dios. Por eso es que la palabra esta tiene poder. Por eso es que el evangelio es poder de Dios. Por eso es que el evangelio convence de pecado, de juicio, de justicia. Por eso es que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para reprender.
para prepararnos. ¿Por qué? Porque es el soplo de Dios. Si fuera palabra de hombre, no tuviera ningún efecto en nosotros, salvo el que tienen los escritos humanos. Tú lees un libro escrito por García Márquez, 100 años de soledad, y solamente recibes conocimiento de lo que sucedió en la época esa. Pero tú lees la palabra de Dios y te das cuenta que estás mal. Tú lees la palabra de Dios y te das cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo. Tú lees la palabra de Dios y te das cuenta cuál es lo que tienes que hacer. Cuando aquellas personas que le predicó Pablo escucharon la palabra, ¿qué sintieron? Se dieron cuenta, interiormente estaban mal. Entonces, una de las señales que esto es palabra de Dios es que la acción que esa palabra produce en nosotros, el único que la puede hacer es Dios. ¿Por qué? Porque es el soplo de Dios. Por eso es que dice que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios son espíritu y vida, porque es el soplo de Dios. Vino por inspiración. Por eso es que tú escuchas la palabra y cuando escuchas la palabra recibes fe. Recibes convicción, estás convencido que por la llaga de Jesucristo has sido curado. Aunque no fuiste testigo, aunque no estuviste allí en el momento que estuvieron crucificando a Cristo. Sin embargo, crees que lo que hizo Cristo te favorece a ti. Y declaras que por la llaga de Cristo has sido curado, porque la palabra de Dios causa ese efecto dentro de ti. La palabra te convence, la palabra te redarguye, la palabra te instruye, la palabra te corrige, la palabra te muestra el camino, la palabra te hace ver lo que es verdadero, te hace ver el error, la palabra te da vista espiritual, te abre los ojos para ver el otro mundo, para entrar a la dimensión espiritual. La palabra te saca de la ignorancia, de la ceguera espiritual. La palabra te hace oír la voz de Dios. Son evidencia. Entonces fíjate, analiza la diferencia que hay entre la palabra de Dios y la palabra humana. Entonces, inspiración es el pensamiento de Dios en forma escrita en el libro que se llama la Biblia. Y este libro contiene toda la verdad que nosotros precisamos saber con respecto a Dios. Todo lo que no nos dice la conciencia, ni nos dice tampoco la naturaleza o la creación. Y los hechos que se encuentran desde Génesis hasta Apocalipsis, los hechos de Dios, confirman su palabra. Así como la creación confirma nuestra conciencia que ciertamente hay un Dios. Así que Dios no solo confirma que esta es su palabra por los efectos que produce en nosotros, sino también por sus hechos. Por eso dice que lo que tú crees, eso recibe, dice la palabra. Porque la misma palabra busca confirmar a través de los hechos que ella ciertamente es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que se cumple, no la palabra humana. La palabra de Dios es la única que se cumple. El Antiguo Testamento es un libro en su mayoría de profecías. Y la mayoría de las profecías nos hablan sobre la primera venida del Mesías, así como de su segunda venida. Y el cumplimiento de esa palabra se llama Jesucristo. Entonces Dios
a través del cumplimiento de la palabra, por los hechos, está evidenciando, es mi palabra. Si tú obedeces la palabra, me estás obedeciendo a mí. Y si tú me estás obedeciendo a mí, entonces todas esas bendiciones que están escritas en la palabra te vendrán y te alcanzarán y prosperarás y serás salvo. Pero si tú escuchas esta palabra y no le prestas atención, tú estás actuando como las personas que levantaron a piedra a Esteban. Tú estás siendo un oidor olvidadizo. Entonces, en lugar de irte bien, vas a recibir son maldiciones. No porque yo te esté castigando, sino porque tú estás escogiendo el camino contrario al que es el de la bendición. Yo he puesto delante de ti el camino del bien y del mal, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y yo mismo te indico por mi palabra, escoge el camino del bien, el camino de la vida, para que seas salvo. De nosotros depende qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu corazón. ¿Qué tan importante es para ti la palabra del Señor en tu corazón? Mira la importancia de la palabra de Dios. Ella lo dice la Escritura. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Es decir, es la palabra que proviene de la mente de Dios y se escribió. Y como proviene de Dios, ella es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es dependiendo de cuánto habita la palabra de Dios en tu corazón. Porque la palabra de Dios actúa en ti dependiendo de cuánto la tienes tú grabada en tu corazón. Cuánto tiempo le brindas a la lectura, al estudio del texto bíblico. La gente cree que los únicos que tienen que estudiar la palabra son los pastores y los predicadores, pero no los miembros de la iglesia. Muchos creen que solamente ellos tienen que venir a la iglesia y escuchar el mensaje desde el púlpito y todo termina hasta allí. No, tú tienes que ser un estudioso de la palabra, al igual que es pastor y al igual que si no sabes leer, aprende a leer. Hay personas que vinieron al Señor sin saber leer y aprendieron a leer con la Biblia. Ahora que si por A o por B motivo, entonces escúchala, porque ahora la Biblia la hay en todas las versiones en audio. Hay memorias, compra una memoria y coge la Biblia y enchúfela y métela en el equipo. Y sabe, como la palabra proviene de Dios, la palabra representa a Dios. La palabra Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Entonces, si nosotros somos oidores olvidadizos en lugar de hacedores de la palabra, Dios no podrá capacitarnos a nosotros. Si nosotros escuchamos el mensaje y hacemos caso omiso, entonces Dios no podrá actuar en nosotros. Y en lugar de Dios que estará actuando en nosotros, todas estas bendiciones lo escuchamos por otra boca diferente a la mía. Te alcanzarán, oh iglesia, Asamblea de Dios, de aquí del 20 de julio
Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que en su palabra Él te ha prescrito, también el Señor tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Sabes quiénes son tus enemigos? ¿Sabes quiénes son tus enemigos? Vendrá contra ti el satanista. Vendrá contra ti el brujo. Vendrá contra ti el hechicero. Vendrá contra ti el cáncer. Vendrá contra ti otra enfermedad incurable. Vendrá contra ti la ruina. Vendrán contra ti la miseria. Vendrán contra ti todo lo que está afligiendo al hombre sin Dios. ¿Y qué dice la palabra? Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Yo no sé si tú quieres estas bendiciones, pero una cosa yo comprendí, de lo cual estoy convencido, que la obediencia a Dios, amado, es lo mejor para vivir en esta vida. Porque no solo tienes tú la presencia de Dios allí, sino que la presencia de Dios estará activa, estará protegiéndote, estará peleando contra ti, estará proveyéndote, estará haciendo lo que tú no puedes hacer, estará quitando obstáculos, estará abriendo el mar rojo, estará abriendo el río Jordán, alabado sea Dios, estará haciendo todo aquello a tu favor para que a ti te vaya bien en esta vida. Estará allí cuando pases por las tormentas de esta vida para que las aguas no te inunden. Estarás cuando pases por el horno de fuego para que el fuego de las pruebas no te destruya. Estará cuando venga Satanás contra ti, pero en lugar de caer y de ser derrotado, vas a ver cómo se acaba todas esas tormentas y tú vas a permanecer firme en el Señor. Alabado sea Dios. Todas esas bendiciones vienen es cuando asumimos la palabra con una actitud de obediencia. Y la persona que asume la palabra en una actitud de obediencia es la palabra que fue convencida la persona. Es palabra de Dios. Sí, me está predicando el pastor y me está doliendo ahí en la parte donde más me duele. Pero yo no estoy viendo al pastor. Yo estoy viendo al Señor. Y es el Señor el que me quiere realmente librar de ese mal que me está haciendo doler el hueco de la muela. Librar de ese mal que está pullando interiormente mi vida, que me tiene atormentado, es el Señor. Sí, es la palabra, estoy mal. Me doy cuenta, estoy mal como en lo personal. Me estoy conduciendo de la manera incorrecta, inadecuada delante de Dios, pero Dios quiere ayudarme a enderezar lo torcido de mi vida, a corregir lo deficiente. Dios me está diciendo en su palabra que puedo realmente tener una mejor vida. Dios me dice que estoy en este problema por esto, por aquello, pero ya he probado esto, he probado todo. He sido como la mujer del flujo de sangre que gastó toda una fortuna esperanzada en salir de la situación, pero no logró nada. Pero yo ahora veo que Dios por su palabra me dice cómo puedo lograr salir de este mal. Y si tan solo creo la palabra y la obedezco, seré libre de este mal. Alabado sea Dios. Yo no sé qué tan convencidos están ustedes, hermanos, pero yo creo que usted se debe dejar de convencer por la palabra de Dios. Porque aquí en este púlpito se ha predicado palabra de Dios.
en este púlpito se ha predicado palabra de fe. ¿Y por qué no tenemos los hechos? ¿Por qué no lo vemos en lo físico? Porque muchos no han creído la palabra. No han creído la palabra. Saben que es palabra de Dios, pero no la han creído. Abra su corazón a la palabra, porque el que cree la palabra actúa. Y si no hay obra, es porque la fe de los que escuchan está muerta. Hay dos clases de fe: una fe viva y una fe muerta. La fe viva es aquella que es demostrada por las obras, porque la persona que creyó demuestra que tiene fe por la obra que Dios hizo. Si yo tengo fe que Dios me sanó, entonces yo tengo que mostrar mi fe por el milagro que Dios hizo. Pero si yo digo que yo tengo fe y no muestro hechos que den evidencia de esa fe, entonces tal fe es vana, no es fe en Dios. Ponen el alimento en la mesa y hay hasta que coger la cuchara y dárselo. Aunque usted no lo crea, así existe. Personas grandes, hay hasta que coger y dárselo. Se acostumbraron a que todo se lo logre papá y mamá. Y hay personas en la iglesia que están acostumbradas a vivir de la unción de otro, a vivir de la respuesta de Dios a otra persona, en lugar de ellos realmente hacer lo que le toca. Tú le puedes poner a tus hijos la comida allí en la mesa, pero tú no puedes alimentarte por ellos. No puedes alimentarte por ellos. Mamá, come por mí, que si tú comes por mí, yo voy a ser nutrido. Eso es imposible. Asimismo es el asunto con la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios sea en tu vida un hecho, tú tienes que realmente comer esta palabra. Dejar que esta palabra sea alimento, hacer lo que esta palabra te dice y verás cómo todo lo que Dios te dice en las Escrituras te van a alcanzar. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Dios te siga bendiciendo. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.